Señoras, señores, bienvenidos. El Foro Nueva Murcia quiere iniciar este acto guardando un minuto de silencio en memoria de las 9 víctimas del accidente de tráfico acontecido esta mañana en Ávila. Así es que, si les parece, nos ponemos de pie y guardamos silencio. Muchas gracias a todos. Señor presidente, excelentísimo presidente de la Comunidad Autónoma, don Ramón Luis Valcárcel, querido Javier, que nos honras con tu presencia, dignísimas autoridades, empresarios, patronos del Foro Nueva Murcia, con las empresas colaboradoras. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a un acto más de este Foro Nueva Murcia, que es una herramienta de comunicación para que el Se dijo en Murcia siga siendo noticia. En el último foro que organizamos, dedicado a la marca España y Rafael, documentado está, hubo repercusión directa en periódicos digitales y convencionales de Nueva York, de Chicago, de Moscú y de Tokio. Este era el objetivo y esta es la meta que tiene este foro, hecho y realizado y llevado a cabo con iniciativa privada, es decir, sin un solo euro público, y dando un paso más porque aquella marca madre que nos interesa, que es la región de Murcia, sea noticia. El Foro Nueva Murcia, por tanto, se constituye una vez más como herramienta de comunicación y hoy nos podemos sentir especialmente orgullosos con un invitado de lujo. Un invitado de lujo al que los acontecimientos, como ha ocurrido con otros invitados en el Foro Nueva Murcia, los acontecimientos de los últimos días, de las últimas fechas, ponen de especial relieve lo que él diga hoy aquí y el Se dijo en Murcia tenga el relieve y la trascendencia que todos nosotros queremos. Un hombre de auténtica vocación y realización europeísta, que los piropos los voy a dejar para otro, que a buen seguro los reflejará, pero que sí digo y reitero y reflejo lo que le hemos dicho los miembros del Foro Nueva Murcia hace unos minutos, que nos honra, Javier, con tu presencia en Murcia. Y además ha sido para nosotros, para mí en concreto, un hallazgo saber que en los años 60 estuviste tan ligado a esta tierra como seguro ahora nos vas a contar. Egipto, Bolivia, la unión bancaria son argumentos de los muchos que podría decir, seguro que mis compañeros periodistas podrían aportar muchos más, que van a hacer de la intervención, de la conferencia, de la ponencia y posterior entrevista coordinada y moderada, como siempre, por el director de La Verdad, Alberto Aguirre de Cárcel, un inusitado interés periodístico. Ese es el desarrollo del acto. A continuación se presentará al ponente, él dará su intervención y posteriormente pasaremos a ese coloquio moderado por el periodista Alberto Aguirre. Y a la finalización del mismo, pues los patronos y las empresas colaboradoras tendrán la satisfacción de invitarles a ustedes a un almuerzo en los salones adjuntos de este Real Casino, al que agradecemos su hospitalidad una vez más. Ya sin más dilación dejo la palabra al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Rafael González Tobar, para que proceda a la presentación de nuestro invitado. Rafael, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, presidente, amigo Javier. Mis primeras palabras no pueden ser más que de agradecimiento a este foro, un triple agradecimiento, diría yo. En primer lugar y principal, por hacer posible la presencia en Murcia hoy de Javier Solana Madariaga. Hagamos también honor a la ilustre y querida madre. En segundo lugar, por compartir con todos ustedes el placer de seguir con atención todo lo que nuestro invitado va a compartir esta tarde con nosotros, que a buen seguro será de interés de todos. Y por último, por concederme el honor de presentarlo aquí en mi tierra y como secretario general de los socialistas murcianos. Gracias al Foro Nueva Murcia, gracias Javier,
por estar hoy con nosotros. Esta tarde nos encontramos ante un hombre que como persona, como científico, como político, como hombre comprometido con la paz y el progreso social de España y del mundo, y como socialista, ha ido dando y dejando lo mejor de sí mismo a lo largo de su trayectoria vital en plena actividad, por cierto. Es una personalidad de la que estamos orgullosos tantísimos españoles, tantísimas personas dentro y fuera de nuestro país, y al que merecidamente se le atribuye y califica como uno de los políticos españoles, yo diría que el que más, con mayor trayectoria europeísta e internacional. Un referente mundial, orgullo para todos, hoy que tan faltos estamos de referentes políticos a todos los niveles. Algunas pinceladas de su biografía acreditan su profunda y seria formación académica y científica y su fuerte compromiso social. Su formación estuvo vinculada a la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en Ciencias Físicas en el mismo año en el que ingresó en el Partido Socialista Obrero Español, por entonces ilegal en España. Entre los años 1965 y 70 se formó en varias universidades americanas, becado por la Fundación Fulbright. En la Universidad de Virginia estudió con Nicolás Cabrera, hijo del también científico Blas Cabrera, exiliado entonces por la dictadura de Franco. Él dedicó su atención en aquellos momentos a la teoría del crecimiento de cristales y a la antioxidación de metales. En la Universidad Autónoma de Madrid obtiene el doctorado de Ciencias Físicas y accede en 1973 a la Cátedra de Física del Estado Sólido en la Universidad Complutense de Madrid. Pero si su recorrido científico y académico es espectacular, tanto o más lo es el político. Participa como representante de la agrupación socialista madrileña, junto a Javier Solana, Francisco Bustelo y Pablo Castellano, en el Congreso de Suresnes en el año 1974, donde Nuevos Valores del PSOE del Interior se hicieron cargo de la dirección del partido, sustituyendo a la dirección histórica socialista del exilio. Se inicia el camino que llevará al PSOE finalmente a ganar las elecciones de 1982, iniciando la etapa de mayor transformación y modernización de nuestro país. En diciembre del año 1976, en el primer Congreso Federal del PSOE, celebrado en España desde la Guerra Civil, es elegido secretario de Organización y Prensa de la Comisión Ejecutiva Federal. Desde entonces se le considera un estrecho colaborador de Felipe González y uno de los responsables de la gran transformación del Partido Socialista en los inicios de la andadura del periodo democrático. Fue elegido diputado por el PSOE en las primeras elecciones democráticas y tras las de 1982 fue miembro de todos los gobiernos de Felipe González, de Cultura, de Educación y Ciencia, de Asuntos Exteriores y portavoz del Gobierno. Como protagonista indiscutible y responsable directo del legado de los gobiernos socialistas desde el 82 al 95 y por sus cometidos internacionales posteriores, creo que su opinión es hoy de especial interés sobre la situación por la que atraviesa nuestra democracia después de 35 años, en un momento de dificultad desde el punto de vista democrático, social y económico, en un momento clave para la política y donde se precisan políticos de altura y sus aportaciones. Pero si el recorrido en la política nacional fue extenso y fructífero, fue más intenso aún en la esfera internacional. Primero como secretario general de la OTAN, puesto al que accedió en diciembre de 1995. La guerra de Kosovo le quitó el sueño y gracias a Javier Solana se limitó a una actuación con tintes humanitarios que pretendían evitar la limpieza étnica. Su sabia conducción no solo evitó males mayores, sino que recondujo la situación, paliando en gran medida el desmedido afán étnico de la contienda. Posteriormente fue secretario general del Consejo de la Unión Europea, lo que llevaba aparejado el cargo de alto representante para la política exterior y la seguridad común, conocido popularmente como señor PEX o Mr. PEX.
Durante todo ese tiempo fue la principal cara de la diplomacia de la Unión Europea. La labor de Javier Solana ha merecido el reconocimiento de altas distinciones que le cualifican como el político de altísimo nivel que es, como la Orden del Toisón de Oro o el Premio Carlomagno en distinción a sus servicios a la unidad y al progreso de Europa. Porque Javier Solana es un europeísta convencido que pide una reconstrucción de Europa desde la base. Sigue repitiendo hasta la saciedad la necesidad de más Europa, mucha más Europa, aunque sea otra Europa que mejore la de hoy cuando no es capaz de solucionar muchos de nuestros problemas, sino que en algunos casos incluso los agrava, de lo que seguro nos hablará en su intervención hoy y será de interés de todos. Permítanme un breve apunte en este sentido. Hoy nos damos cuenta de que Europa unida, que estamos construyendo desde hace ya 70 años, está en peligro por diversos factores. La crisis global que padecemos, la ausencia de mecanismos que protejan la unión monetaria o el auge de acciones euroescépticas y otros elementos de riesgo que minan el futuro del proyecto. Ante esta debilidad, muchos estamos convencidos de que la Unión Europea solo seguirá siendo relevante si mejora sus potencialidades tecnológicas y geoestratégicas, si refuerza y hace sostenible sus estados del bienestar, si mejora su productividad, si culmina el mercado interior y construye una gobernanza monetaria y económica suficiente, en definitiva, si actúa unida y con una sola voz. Tal vez sea el momento de que los que creemos en Europa, liderado por personas del prestigio de nuestro invitado, trabajemos porque el Parlamento Europeo tenga mayores poderes, por ejemplo, el de la elección de presidente de la Comisión Europea. Tal vez sea el momento en que el Parlamento Europeo tenga el poder de la iniciativa legislativa y de avanzar en la profundización de la política exterior y de seguridad común en la Unión Europea. Estoy seguro de que en ese camino se puede avanzar en acuerdos que, como proponemos los socialdemócratas, pongan las bases de un nuevo tratado constituyente, un objetivo de déficit más flexible, la reforma del Banco Central Europeo y la cada vez más necesaria emisión de eurobonos. Es decir, un cambio en la política económica europea con un acuerdo como proponemos, políticas de crecimiento, políticas contra el desempleo juvenil y créditos para empresas y familias. Políticas necesarias en toda Europa y urgentes para España y para Murcia, sobre todo los planes de empleo y la reactivación económica. Tu opinión, Javier, aquí es no solo autorizada, sino también necesaria y esperamos, hoy todos, la esperamos con ansiedad. He escuchado a nuestro invitado en múltiples ocasiones que la Unión Europea consiguió el logro histórico de la moneda única, pero debe seguir trabajando para avanzar en el terreno de lo social. Si queremos que los europeos vayan perdiendo su euroescepticismo, tendremos que añadirle al pilar económico el pilar social. Un pilar que preserve el modelo social europeo, que en un modelo para el mundo, que era y es un modelo para el mundo, y que hoy está amenazado en Europa y en nuestro propio país. Y es que hay muchas preguntas sobre Europa que nos hacemos quienes la queremos fuerte. ¿Por qué no un salario mínimo interprofesional para todos los países de la Unión Europea? ¿O pensiones mínimas garantizadas en todos los países? ¿O una renta mínima de inserción para todas las familias? ¿O la amortización de las reglas de mercado de trabajo en toda la Europa? Esa armonización necesaria que nos llevaría hacia una necesaria convergencia de todos los países europeos. Ya no se trata solamente de reclamar más Europa, sino que es el momento de decir otra Europa. Pero no me extiendo más en un tema del que seguro todos vamos a aprender mucho más esta tarde. Termino afirmando que hoy cuenta este foro con la presencia de un personaje que ha contribuido a buena parte de las mejores páginas de la historia de la España contemporánea, que se ha esforzado como pocos en la mediación de los conflictos internacionales
y en zonas de actualidad que él conoce también y cuya opinión sin duda interesa hoy especialmente. Una persona que desde sus convicciones europeístas ha impulsado a nuestro continente por una senda que conviene a todas las personas de bien. Su dedicación actual como presidente del Instituto Aspen en España y presidiendo SADE-GEO, el Centro para la Economía y Política Global, y la Cátedra de Liderazgo y Gobernanza Democrática, suponen una manifestación más de su compromiso por la paz en el mundo, así como su enorme actividad intelectual que desarrolla a lo largo y ancho del mundo. Desde London School Economic a la Kennedy School Harvard, pasando por la Universidad de Pekín, por Washington, él le gusta llamarse un viajero permanente, siempre en continuo viaje. Gracias, querido Javier, por tu dedicación. Gracias por tu esfuerzo y también por tu presencia hoy en Murcia y en este foro. Seguro que nos entusiasmará tu exposición. Muchísimas gracias por estar aquí y por seguir recordando esos lazos de unión que tienes con esta región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido amigo, señor presidente, excelentísimo señor presidente, conocemos de hace tiempo ya. Y muchísimas gracias a los organizadores de este foro. No estaba en mis planes haber venido tan deprisa a visitar Murcia una vez más, pero lo hago con sumo gusto, con sumo placer y trataré de compartir con ustedes esta mañana unos pocos temas, unos de política internacional, otros de política europea y, si me da tiempo, alguno de política nacional. Yo quisiera recordar el que ha sido también hoy aquí, al que fue o ha sido el premio anual del foro, a un gran amigo mío, Pedro Guillén, que trata de mantenerme en forma, por lo menos con mis piernas, para que seguir poder corriendo y haciendo lo que me gusta hacer por las mañanas. Pedro Guillén es un gran murciano y un gran amigo mío. Bueno, yo para hacer la presentación más corta y poder hablar más tiempo de los temas que los que seguramente vienen ustedes a escuchar, voy a empezar a entrar en materia. Ahora, el mundo de hoy está atravesando por unos momentos de transición impresionantes, no solamente por su profundidad, sino también por su rapidez. Piense por un momento, hagan ustedes un esfuerzo y váyanse al año 2011, hace 2 años. En el año 2011 ocurrieron el principio de las revoluciones árabes. En el año 2011 fue el año dramático de la explosión de Fukushima en Japón. En el año 2011 fue el año en que murió Bin Laden. En el año 2011 también murió Steve Jobs, el fundador de Apple. Bueno, todo esto parece que es historia lejana. Esto ocurrió hace 2 años. Y fíjense ustedes si es dramática la rapidez en la que nos vemos, que si tomáramos Egipto como ejemplo, en el año 2011, al inicio del año 2011, el presidente Mubarak fue derrocado. Y muy poquito después, en el año 2013, el siguiente presidente, el primero elegido democráticamente, vuelve a ser derrocado. Por lo tanto, si toman eso como ejemplo de la velocidad a la que van los acontecimientos, es extraordinariamente rápido los cambios profundos que se han dado y la velocidad a los cuales se están dando. Tome por ejemplo también Japón. En el año 2011 tiene una de las tragedias más grandes que ponen en cuestión no solamente el país tecnológicamente más avanzado, que es incapaz de resolver rápidamente la crisis nuclear, pone en cuestión también la posibilidad de la energía nuclear en un momento en que estábamos intentando luchar contra el cambio climático y que parecía que era necesario volver a aumentar la proporción de la componente de energía nuclear en la mezcla de energías alternativas, reales, etc. Y fíjense ustedes que hoy Japón tiene un nuevo presidente, presidente Abe, un presidente que ha cambiado totalmente la política económica del Japón. Un país que había llevado 10 años prácticamente en crecimiento cero,
con la dinámica que ha impuesto el nuevo presidente, muy arriesgada, por cierto, pero una dinámica nueva, está posiblemente empezando a crecer como no había crecido en hacía muchos años. Todo eso ha ocurrido en la extensión de un par de años nada más. Paro aquí porque me imagino que su imaginación les hace llevar para atrás al año 11 y para adelante al año 13 para ver la cantidad de cosas que han pasado en el mundo y en una situación tan rápida y tan profunda como ha tenido lugar. Vamos a ver, yo quisiera decirles que en este momento la economía mundial está creciendo aproximadamente al 3%, eso es lo que se espera que crezca en este año y en los años venideros. Esperemos que China no derrape en su crecimiento, seguirá creciendo al orden del 8%, crecía al 10%, es un cambio bastante importante, 2 puntos de crecimiento de China, pero esos 3 puntos de crecimiento que tiene la humanidad, ninguno de ellos viene de los países desarrollados. La Unión Europea no crece y Estados Unidos no crece. Por lo tanto, todo el crecimiento global que se está dando a base de unas nuevas potencias económicas, los llamados poderes emergentes o potencias emergentes, que hace muy pocos años, estaban en situaciones dramáticas de falta de crecimiento. Es decir, que la rapidez de los acontecimientos ha sido tal que en un tiempo que va desde que nosotros instauramos nuestra Constitución del año 89, cuando sacamos 79, cuando pusimos nuestra Constitución en marcha, todavía estaba gobernando China Mao Zedong, la Revolución Cultural. Es decir, es en aquellos momentos, en aquellos años, en los años que nosotros iniciamos nuestra transición económica y política, cuando empieza también la transición económica de China. Pero tengan ustedes una idea de lo que vale el tiempo, lo que se puede hacer en un periodo de tiempo fijo. Bueno, para entonces China ha salido ya de la extrema pobreza millones de personas, cientos de miles de personas, y hoy, para que se hagan ustedes una idea, produce más físicos, más químicos, más matemáticos, más ingenieros que toda la suma de todas las universidades americanas y las universidades europeas. Todo eso en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, la adaptación de nuestras instituciones, de nuestra mentalidad a este mundo es absolutamente fundamental. El mundo ha estado gobernado durante los últimos 2 décadas por lo que dábamos en llamar el G7, las 7 grandes potencias económicas, que para recordar eran las siguientes: Estados Unidos, el Japón, Canadá y los demás países europeos, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña. Bueno, pues si yo les dijera que hoy, cuando estamos aquí sentados hablando, podemos encontrar en el mundo otro grupo de países que tienen tanto o más peso que el llamado G7, se pueden ustedes dar cuenta del cambio tan profundo que se ha generado en el mundo. Hoy tendremos, y les voy a dar los ejemplos de países que sumados tienen una riqueza mayor que los que eran hasta hace muy poco las grandes potencias mundiales. Y vamos a contar los 7. Vamos a contar 2 que son de Latinoamérica. Si suman ustedes la economía de Brasil más la economía de México, vamos a coger 2 de Asia. Si suman ustedes la economía de India más la economía de China, si suman ustedes la economía de 2 países del Islam, por ejemplo, Indonesia y Turquía, y a eso le añaden Rusia, esos 7 países son más ricos que la suma de Estados Unidos, Canadá, los países europeos, etcétera, etcétera, los G7 más Japón, lo que les había dicho antes. Fíjense ustedes si nosotros mismos hace un poquito de tiempo, hubiéramos pensado que algo así se podría dar en nuestra vida. Bueno, pues se ha dado y se va a dar más. Dentro de muy poco tiempo, China será la primera potencia mundial, económicamente. No quiere decir que sea la primera potencia mundial per cápita, pero globalmente, considerado con toda su potencia, será la primera potencia económica. Habrá países que superarán muy fácilmente, muy rápidamente a la riqueza de Alemania, a la riqueza de Francia y a la riqueza de Gran Bretaña, por poner 3 países que están en el G7. Es decir, vamos a ver en un tiempo relativamente cortísimo, es decir, desde aquí a final de la década, vamos a ver estos cambios de esta profundísima naturaleza. Pero digo más, no es que solamente estemos cambiando en quiénes crecen más, en quiénes crecen menos, sino también estamos cambiando de una manera muy profunda en cuál es la calidad del crecimiento.
Permítanme que les diga una cosa. De aquí a que acabe la década, va a haber en el mundo 2.000 millones más de personas, hoy tenemos 7.000 millones, 2.000 millones más de personas, pero en clase media. Es decir, la clase media global va a aumentar en 2.000 millones de personas. Es decir, casi China más casi China e India, un poquito menos de China e India. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que 2.000 millones de personas más salgan de la pobreza y entren en lo que podemos llamar el inicio de su salida hacia la clase media? Pues mire usted, significa lo siguiente, que querrán comer distinto de lo que comen. Que hoy que comen seguramente arroz por la mañana y arroz por la tarde, querrán comer al menos un día a la semana un poco de proteína animal. Bueno, imagínense ustedes 2.000 millones de personas más queriendo comer una vez a la semana proteína animal. Piensen ustedes lo que puede significar. Para alimentar una vaca pequeñita de 30 kilogramos de peso, necesitamos al año un estadio de fútbol. Un estadio de fútbol es 1 hectárea. Pues necesitamos esa cantidad de superficie para alimentar 30 kilos de proteína. Si se ponen ustedes a pensar en la cantidad de agua que sería necesaria para que esas 2.000 millones de personas nuevas pudieran tener el agua potable, etcétera, etcétera, piensen ustedes por un momento lo que sería. Si pusieran ustedes a pensar la cantidad de energía para que esta gente tenga luz, tenga calefacción, imaginen ustedes qué cantidad de energía tendríamos que poner nueva si la queremos poner al mismo nivel de la energía que consumimos ustedes y yo. No habría ninguna posibilidad de que este planeta, que es el único que tenemos, pudiera soportar todo este cambio. Pues eso va a pasar antes de que acabe la década. Por lo tanto, más nos vale empezar a pensar ¿cómo vamos a gestionar todo esto? España está en crisis y estamos sufriendo. Y Portugal está en crisis, Italia está en crisis y muchos países están en crisis en Europa. Pero o bien nos adaptamos nuestra mentalidad a pensar que saldremos de la crisis, pero tenemos que salir de manera diferente a como entramos, porque no estaremos en situación de vivir de la misma manera que vivíamos antes. Con esto no quiere decir que seamos más pobres, pero tenemos que organizar nuestra vida colectiva, los países desarrollados, de una manera que sea compatible que en nuestro planeta vivan 2.000 millones de personas más en clase media. Y eso para empezar. No tenemos derecho a impedir que los que hoy viven en pobreza sigan viviendo en pobreza. Tenemos que también ser lo suficientemente abiertos de mente, abiertos de generosidad para que puedan subir. Pero subir a esos niveles de renta, que todavía son, nosotros les llamaríamos pobres, pero el Banco Mundial les llamaría ya clase media. Imaginen ustedes lo que eso supone para el mundo en este momento. Por lo tanto, lo que más me gustaría insistir sobre esta reflexión, y la haré lo más breve posible, es que nuestro estado mental tiene que estar consciente o ser consciente de en qué mundo vivimos, los cambios que se están produciendo, que la crisis de alguna manera los tapa, pero que en cuanto la crisis desaparezca seguirán estando allí con nosotros. Y nos tendremos que adaptar a todo eso, si no, no seremos capaces de seguir viviendo como vivimos. Y eso requiere un esfuerzo nacional extraordinario, requiere que haya un concepto de dónde quiere ir el país, requiere que entendamos a dónde va el mundo y requiere que sepamos bien qué papel en el mundo vamos a jugar. Y esto es lo que me temo que todavía no lo estamos haciendo con la conciencia y con la determinación que requiere para que podamos hacer todo lo más que podemos hacer. Miren ustedes, afortunadamente, en el tema energético vamos a tener, o hemos tenido la suerte de que a la vez que todo el proceso de la crisis aparecía el llamado gas de esquisto, shale gas, que tiene una capacidad de producción importante que antes no se podía hacer, no se podía utilizar por razones tecnológicas, que hoy se empieza a poder usar. Y se empieza a poder usar muy rápidamente y con eficacia. Les voy a dar un ejemplo. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el estado de la Unión de Estados Unidos que produce más energía, pues seguramente todos estaríamos de acuerdo que sería Texas. Ahora, si les pregunto cuál es el segundo, tendríamos más dificultad. Alguien diría, pues sería algún estado del norte, por ejemplo, Alaska. Y si yo les dijera que hoy el segundo productor de energía de Estados Unidos es North Dakota, Dakota del Norte, que no les dirá nada más que aquellos que hayan visto la famosa película Fargo,
que ocurría en Dakota del Norte. Pero el que no tenga la memoria de esa película, North Dakota, no se pone nada. Pues hoy ese estado produce más energía que lo que supone Alaska o lo que suponen otros estados de la Unión. Por lo tanto, el cambio que se está produciendo en las nuevas energías derivadas de las energías fósiles, que antes éramos capaces de sacarlas por la falta de capacidad tecnológica, y hoy vamos a ser capaces, es lo que nos va a hacer pasar un poquito las dificultades que el consumo de energía, o el miedo a que el consumo de energía desaparezca, por lo menos fósil. Lo cual nos plantea otro problema, porque ustedes saben muy bien que trabajen ustedes donde trabajen, si tienen un plan A y el plan A no acaba de salir, pues seguramente en algún cajón hay un plan B que se puede poner sobre la mesa. Bueno, en el tema del planeta tenemos un planeta A y no tenemos un planeta B. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer dentro de las dimensiones, de los recursos que tenemos en el planeta en el que vivimos. Y por lo tanto, si queremos ser sensatos, tenemos que dejar a los que vengan detrás de nosotros pues algo que sea vivible y que no sea completamente amortecido por los errores que podamos cometer los que nos toca vivir en esta época. Por lo tanto, todas estas cosas o las pensamos y nos las creemos o estaremos haciendo un mal servicio a nuestro país y un mal servicio también a la causa europea y a la causa mundial, porque eso va a pasar y más nos vale que estemos acostumbrados a ello. A mí me entristece que en España seamos tan poco proclives a introducir esta variable global en nuestra salida de la crisis y en nuestro debate nacional. Pocas veces se escucha un debate nacional en el que algo de esta naturaleza se ponga sobre la mesa. Es tan importante como muchos de los problemas que tenemos en España, porque nos van a llegar a nosotros a la mesa, nos van a llegar de fuera y los tendremos que resolver también desde nuestras propias fronteras. Por lo tanto, primera cuestión, hagámonos cargo de por dónde va el mundo, los cambios tan importantes que están ocurriendo, tanto en la extensión de la riqueza cuanto en la necesidad de que consuman muchos más ciudadanos, suban de la pobreza y, por lo tanto, entren en la clase media y tengan unos consumos de todo tipo, energéticos, alimentarios, etcétera, que tenemos que ser capaces de proveerlos y proveerlos bien. Dejo esta parte y paso 2 minutos para hablar un poco de Europa. Ve ustedes, una vez más, si nos preguntáramos entre las 10 economías más importantes del mundo, ¿cuántas hay europeas? En este momento tendríamos 4. Las 4 se las pueden ustedes imaginar. Dentro de 15 años tendremos 3. Dentro de 25 años tendremos 2. Dentro de 35 años tendremos 1. Y dentro de 15 años más no tendremos ninguna. Si seguimos así, no habrá dentro de unos cuantos años ninguna potencia europea entre las 10 potencias más económicas más importantes del mundo. Corolario. Como no vamos a ampliar las proporciones ni las poblaciones de nuestras potencias europeas, como nuestro crecimiento no va a ser un crecimiento espectacular, si llegamos al 2%, al 2,5% en Europa como media ya será un éxito, lo que quiere decir es que o nos unimos o la voz, los valores, la historia, la forma que debe ver el mundo de los europeos desaparece del concierto internacional. En la mesa donde se tomen las decisiones no estará representada Europa, a menos que Europa se una. Y, por lo tanto, la llamada a la unidad europea no solamente es una llamada moral, yo la siento como tal, sino también es una llamada egoísta. Si queremos seguir jugando y queremos seguir contando en las mesas internacionales con algún peso. Y, por lo tanto, la reflexión hacia una mayor integración europea es absolutamente esencial. Estamos en un año muy crítico. Estamos en el año 2013. Recuerde que en el año 2014 hará un siglo de que se inició la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que se llama mundial, aunque fue una guerra europea. Empieza en Europa, empieza con una pelea entre europeos y es tal la capacidad que teníamos los europeos entonces que una guerra entre nosotros se convierte en la Primera Guerra Mundial. La matanza más grande de ciudadanos que ha habido nunca en una sola guerra. La primera, luego hubo otra. Pero el año 14 vamos a celebrar, conmemorar, recordar el centenario de la Primera Guerra Mundial. Y el año 14, además,
se van a dar cosas importantes desde nuestro punto de vista. Habrá elecciones al Parlamento Europeo, habrá una nueva Comisión, habrá un nuevo Consejo Europeo y un nuevo Parlamento Europeo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para pensar en nuestra cabeza lo que fue nuestra historia, que no vivimos, pero cuando Europa alcanza los momentos más sublimes de su historia, con la música de Beethoven, con la música de Mendelssohn, con la música de Mahler, pero también baja a las tinieblas más tremendas del infierno, donde más dolor un hombre puede causar un hombre. Creo que entre los europeos nos hemos matado más que en ningún otro sitio. Y creo que hemos infligido al resto de la humanidad tremendas derrotas, tremendas batallas, tremendas guerras. Les voy a contar una anécdota para que se la quede un poco grabada de por qué yo estoy tan enamorado de Europa. Hace muy poco tiempo, estaba yo todavía de servicio, es decir, yo llevo 3 años fuera de Europa. Recuerdo, me invitaron a un ayuntamiento de una pequeña ciudad, bueno, de la capital, realmente de un pequeño país del antiguo imperio austrohúngaro, que cae en la Primera Guerra Mundial. Y me cogió un señor del brazo y me llevó a la ventana del ayuntamiento y me dijo: mire usted, don Javier, ¿ve usted ese río? Veo el río, bueno, evidentemente veo el río, este es el río, no voy a decir el nombre porque no quiero decir el país, que pasaba alrededor del ayuntamiento. Y me dice: ¿ve usted aquella casa al otro lado del río? Sí, la veo. Y me dice: don Javier, en esa casa he vivido yo toda mi vida y he vivido en 7 países diferentes. Eso era Europa. Y eso, si no tenemos cuidado, volverá a ser Europa. Si no tenemos cuidado. Si esperemos empezar a rompernos y que cada país se quiera hacer de 3 países de cada uno, etcétera, 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 acabaremos como aquel pobre señor que estaba vivo, ya muerto, estaba vivo hace los años, la última vez que yo le vi, había vivido sin cambiarse de casa en 7 países distintos. Imagínense la cantidad de refugiados que generaba cada vez que una frontera pasaba por encima del tejado de una casa, los muertos en la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso ha sido la historia prácticamente de Europa. Hemos tenido guerras de 100 años, guerras de 30 años, guerras de todo tipo, guerras civiles, guerras inciviles, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no quiero llevarnos a mirar hacia atrás demasiado, porque este debate, para la gente más joven, pues seguramente es un debate que le va a costar mucho más entender lo que fue. Pero sí para decirles que tenemos que seguir construyendo una Europa unida, que de lo contrario nos quedaremos sin voz, sin palabra. Y también les quiero decir que en el mundo, yo acabo de llegar de China, he estado 10 días en China, acabo de llegar. Todavía cuando hablo con los dirigentes chinos hay un deseo de que Europa exista. Los chinos no quieren vivir en un mundo de G2, es decir, mandado por los americanos y los chinos. Los chinos quieren vivir en un mundo multipolar, más amplio que de 2 grandes potencias. Y por lo tanto les gustaría mucho que Europa trabajara unida y que fuéramos capaces de expresarnos económica y políticamente, en materia de seguridad, etcétera, con una sola voz. Por tanto, viendo como veo y como percibo en España a veces un pesimismo frente a Europa, que a lo mejor es entendible, yo lo entiendo, pero que nos tenemos que sobreponer a ese pesimismo porque, como les decía yo antes a los miembros de la Fundación, fuera de Europa, mis queridos amigos, hace un frío que pela. Todas las cosas fuera de Europa son mucho peores que dentro de Europa. Por lo tanto, seamos capaces de hacer lo posible para que esa Europa siga hacia adelante y que siga también llevándonos en su seno. Y yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Somos una de las potencias más importantes europeas. Si usamos nuestra capacidad, si usamos nuestra acción en común, seremos capaces de influir también más en esa Europa que va a pasar también, como está pasando el mundo, por un momento de cambio espectacular. Vamos a ver, 2 palabras, porque me queda poco tiempo ya, 2 palabras sobre España. Ve usted, yo soy un español de los pies a la cabeza, he servido a mi país en las Cortes Constituyentes, lo serví antes luchando contra la dictadura, pero en las Cortes Constituyentes, lo he servido en el Gobierno de la Nación y la he servido también en posiciones significativas, importantes en el mundo. Yo, recuperando ahora mi vida y mirando un poco hacia atrás, me da un poco de nostalgia el ver a mi país en una situación que no me gustaría haberle visto.
Y la crisis económica seguramente salpicaba o salpicado de mayor o menor manera a todos. A nosotros nos ha llevado de una manera muy dura, porque dura fue también, o brillante fue también el ascenso, y cuando el ascenso es de burbuja, pues el pinchazo de las burbujas suele ser una caída muy dura. Pero yo creo que vamos a salir adelante sin ningún género de dudas. Pero lo que sí me parece que no tenemos perdón si no lo hacemos bien, es en generar un esfuerzo nacional para recuperar el empuje que este país necesita. Necesitamos una conciencia de equipo, una conciencia nacional que tire para adelante. La transición se hace, hoy ya se habla de la transición como quien quiera hablarla. Yo la viví en primerísima persona y muy metido en primerísima fila. Los esfuerzos que se hicieron, las cosas que se dejaron para no ofender a otro, el afecto que teníamos para conseguir unir y no desunir, fue muy importante por todos los partidos, parte de todos los partidos políticos. Yo creo que hace falta en esta hora un esfuerzo también de sumar, no de restar, y hace falta también un esfuerzo de liderazgo. Yo creo que un país en las circunstancias que tiene necesita que se le hable. Si no le explicamos al país lo que está pasando, difícilmente el país lo va a entender y va a seguir a sus dirigentes o a sus líderes. Y eso no solamente es para los políticos, que hoy tienen mala reputación exageradamente. Yo creo que hay otros ámbitos de la sociedad que también tienen una capacidad de liderazgo que tampoco la están ejerciendo. Y lo que más me preocupa, si me quieren que les diga la verdad, es cómo está afectando a nuestra juventud. Creo que tenemos una juventud desanimada, con muy poca esperanza, con muy pocas ganas de hacer lo que me gustaría que hicieran, y o somos capaces de darles un ánimo, y un ánimo que no solamente sean palabras de aliento, sino realidades de aliento, vamos a pasarlo muy mal en el futuro como país. Miren ustedes, yo les voy a dar 4 o 5 datos de un estudio que estamos haciendo en el centro que yo presido sobre los valores. La economía, al final, depende del pensamiento de las personas, de la actitud de las personas. Y la actitud de las personas, la suma de la actitud de las personas generan la economía. Y al final generan su actividad, la demanda agregada, que es el valor fundamental de la economía. Pero todo eso está basado en quién es la persona que hace o que toma esas decisiones. Por tanto, los valores, el espíritu con que esa persona vive en la comunidad es fundamental incluso para tener una economía más saneada. Mira, yo veo un país ahora mismo y lo veo con datos, no hace falta ir al CIS, yo tengo algunos datos que no están en el CIS o que están en el CIS y no los he encontrado. Por ejemplo, en España, si yo preguntara a la gente de menos de 25 años, de 14 y 25 años, si confían en la gente, es decir, si confían en los demás, te pegas un gran susto. El 57% de las personas jóvenes en España no confían en la gente, no confían en la sociedad. No digo ya en las instituciones, no confían en que merece la pena relacionarse los unos con los otros. Pero si preguntamos no solamente con la gente, sino con las instituciones representativas, saben ustedes, lo acaban de ver en la encuesta del CID, la cosa es tremenda. El 83% de los jóvenes no creen en las instituciones, no confían en las instituciones. Eso es muy grave, porque hemos optado a conciencia en vivir en una democracia parlamentaria. Y la vida parlamentaria es una vida institucional, no es una vida de referéndum, es una vida institucional, que requiere partidos, que requiere tribunales supremos, que requiere justicia, que requiere una universidad, que requiere todas estas cosas que hacen que una sociedad sea una sociedad democrática en su totalidad. La democracia al final es una gran conversación en el espacio público. Me temo que en este momento no hay el deseo de tener esa conversación en el espacio público y quizá no hay la capacidad de tener esa conversación en el espacio público. Pero eso es lo que los clásicos llamaban la democracia y que personas muy recientes, filósofos muy recientes, como Amartya Sen, han escrito un libro precioso sobre la democracia hoy, sobre esos temas. Pero fíjese la tercera cuestión que pregunto. ¿Qué siente usted? ¿Qué grado de compromiso siente usted con el género humano? No solamente con la sociedad en la que usted vive, sino con el género humano. Este era un país de enorme generosidad. Yo recuerdo estando en Sarajevo que tenía no sé cuántos ayuntamientos que querían venir a Sarajevo a traer comida, etcétera, etcétera, etcétera. Gente joven que tenía organizaciones no gubernamentales que querían ir. Bueno, pues miren ustedes lo que les digo.
En la década, que va del año 2009 al 2013, desde el 2000 al 2009, ha caído el afecto hacia el género humano, digamos, hacia la generosidad, 15 puntos en España entre la gente joven, de los 18 a los 25 años. Esto empieza a ser muy grave. ¿Sobre qué valores estamos construyendo nuestra sociedad? Y le digo 3 cosas más, y voy a ver si soy breve, se las puedo decir sin hacer llevar mucho tiempo. Estas son preguntas delicadas. Por ejemplo, vamos a ver, se lo voy a poner de una mejor manera. Si tomáramos un acto como justificable y lo poníamos, si es justificable en 0, perdón, si es injustificable al 0 y es justificable al 10, permita usted que le haga la siguiente pregunta, se les transmita la siguiente contestación a la siguiente pregunta. ¿Es justificable o no beneficiarse del Estado sin tener derecho? Es decir, beneficiarse de los presupuestos públicos sin tener derecho. Bueno, para mi sorpresa, en el año 2000, que lo he mirado, la situación media estaba entre el 3, es decir, injustificable es 0, está en el 3, ahora mismo está casi en el 6. Es decir, que casi se ha multiplicado por 2 la justificación de no utilizar apropiadamente los bienes públicos o el dinero público. Pero si le pregunta después si engañaría usted, le parece bien o mal, es justificable o no engañar en la declaración de Hacienda, es verdad que de 18 a 25 todavía no todos ellos hacen declaración de Hacienda, pero lo que piensan, pues te puede decir que una cosa más o menos. En el año 2000 los datos que veo eran como del 3, 3,1, una cosa así, y ahora estamos en el 5,8, 5,9. Es decir, el cambio que se da de la falta de rigor en lo que es la vida comunitaria, la vida pública, por falta de fe, de confianza en lo que los gobiernos hacen, o fe o confianza en lo que las instituciones hacen, que les hace pensar que más vale salvarse cada uno por su cuenta y que todo el esfuerzo colectivo, etcétera, no tenga el sentido que nosotros le dábamos. Pero fíjese una pregunta, es decir, ¿justificaría usted mentir en beneficio propio? Y te sale una cosa muy dura, que hace 10 años era el 3,6 y ahora estamos en el 6 y pico también. Es decir, que las normas de comportamiento están teniendo un cambio muy importante en nuestra juventud. Afortunadamente no han llegado a cifras que hay en otros países que pasan hasta el 8, en Estados Unidos, por ejemplo. Pero estamos rozando la mitad. El 6 es un poquito por encima de la media. De 0 a 10 es un poquito por encima de la media. Por lo tanto, hay un poquito más de gente dispuesta a justificar lo injustificable que antes. A mí me parecen estos temas de enorme calado. Y eso tiene que ver con el comportamiento de todos, del liderazgo, de la falta de acuerdos en la política, del comportamiento de los líderes del país en sus relaciones con la justicia, sus relaciones con los impuestos, etcétera, etcétera. Y si no somos capaces de cambiar esa tono, si no somos capaces de darle una vuelta a esta situación, vamos a pasarlo relativamente mal en el futuro. Una sociedad que no cree en sí misma, que no tiene confianza en sus instituciones, que no tiene confianza en lo que hacen sus mayores, yo creo que es muy difícil que salga adelante con energía, con determinación, etcétera. Y sobre todo con sentido de la justicia y de la equidad. Yo creo que la equidad es algo tan importante que sin ella difícilmente la sociedad tiene suficiente pegamento para mantenerse junto. Bueno, yo ya me voy a callar, se me ha pasado el tiempo. Les quiero decir que para mí ha sido un placer estar con ustedes, que siempre me encontrarán entre aquellos que quieren unir y no desunir. Me acuerdo perfectamente leyendo una biografía de un gran escritor alemán, cuando iba a Berlín de los años de periodo de entreguerras, se encontraba, decía él, a mucha gente especialistas en generar distancias. Yo siempre he pensado que a mí me gustaría
contribuir en la medida de mis fuerzas a generar proximidades, no distancias, sino proximidades. De esa manera seremos capaces mejor de llevar las naves de nuestro país adelante, con sacrificios de unos y de otros, pero con el sentido de la equidad que requiere para que todo el mundo haga el esfuerzo que le corresponde. Y con un poco de sentido de generosidad también. Sin generosidad difícilmente se puede salir adelante. Algo hay que dar más de lo que nos toca, porque hay gente que tiene mucho menos de lo que le toca. Y eso es lo que hay que hacer para repartir en un país que quiere ser un país pionero. Lo cual no quiere decir que no haya que hacer esfuerzos por la excelencia. Soy un defensor de la excelencia. Creo que las personas que son capaces de ir más lejos tienen que ir más lejos y no las debemos de parar, pero tienen que ir más lejos con la satisfacción también de que han ido más lejos y el reconocimiento social de ir más lejos, y no tienen por qué llevarse una parte de la riqueza excesiva con respecto a la media con la que gastan los demás. Por lo tanto, esos son mis pequeños valores, que los he aprendido a lo largo de un tiempo ya demasiado largo. Cuando oía mi pequeña biografía me quedaba aterrado de lo mayor que soy. Por lo tanto, pues nada, gracias por haberme invitado y hasta pronto. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, señor Solana. Voy a trasladarle las preguntas que hacen los asistentes. Son muchas preguntas. Yo le voy a rogar síntesis. Usted, que tiene una cuenta en Twitter, sabe que se puede decir muchas cosas en pocas palabras, pero no le voy a pedir... Pero no precisas. Bueno, no le voy a pedir 140 caracteres por pregunta, pero sí le voy a rogar síntesis para dar un poco oportunidad de responder a todas las preguntas. Hay una gran mayoría que tienen que ver con temas europeos. Le traslado la primera, la formula Juan Antonio Mejías, el presidente del Casino. La voy a cortar un poco porque es larga. Pregunta: ¿está preparada Europa para afrontar el escenario de post-crisis? ¿Cómo podrá responder a las exigencias del mundo tras la crisis una Europa en la que no confían los ciudadanos, cuyo gobierno no es responsable ante el Parlamento Europeo? ¿Una Europa que está cargada de privilegios e instituciones que parecen estar alejadas de los ciudadanos? ¿Contesto ya o no? Sí, por favor. Vamos a ver, yo primero querría dar a quien lo pregunta un poquito más de información. Mire usted, el Parlamento Europeo tiene unas capacidades que nunca tenía. Yo estuve muy metido en el fracaso de la Constitución. Yo estaba el que tenía que sacar aquello adelante y fracasó por 2 referéndums, uno francés y otro holandés. Pero sí le quiero decir que el Parlamento Europeo hoy es codecisor. Toda decisión que se toma en el Parlamento que tiene que ver con el acquis, con lo que tiene las competencias que están transferidas a la Unión Europea, que son muchas, por ejemplo, todas las relativas al mercado único. Hoy no se puede tomar una decisión sobre energía, no se puede tomar una decisión sobre comunicaciones, no se puede tomar una decisión sobre reindustrialización, etcétera, 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 sin que el Parlamento Europeo sea escuchado. Y le diré más. Yo estaba en un puesto europeo de una cierta importancia, una temporada el más importante. Y yo he ido al Parlamento Europeo a deponer, a contarlo, a someterme a sus preguntas, más que lo que en 5 carteras o 4 carteras que he tenido en el gobierno español, me pedían en el Parlamento de la Nación. Es decir, que a veces tenemos unas impresiones porque nos da la sensación de que todos esos debates no llevan a consecuencias, pero el Parlamento Europeo tiene un poder enorme. Antes de ayer, hace unos días, no me acuerdo, estuvo el presidente del Parlamento Europeo en un desayuno en Madrid. No sé si han seguido lo que él dijo, dijo cosas verdaderamente muy fuertes, muy fuertes. Y él es el presidente del Parlamento Europeo, sabe lo que dice y sabe Bueno, fue una gran sorpresa cuando dijo lo que... Incluso en un desayuno de gente culta. Imagínese usted a un joven que está en el instituto y que no sabe distinguir todas estas cosas, pero es que tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía también. Europa está preparada para hacer estos desafíos, para enfrentarse con estos desafíos. No tiene toda su
arquitectura finalizada, no la tiene. No tiene todavía, no tenemos la unión bancaria acabada, se acabará este año, al final de este año. No tiene la unión monetaria sí, pero no tiene todavía la unión fiscal acabada y no tiene todavía la unión política acabada. A Europa le cogió la crisis sin haber terminado el edificio y, por tanto, la crisis ha sido más difícil que en otros sitios desde el punto de vista institucional. Eso hay que reconocerlo y así es. Pero yo creo que sí hay capacidad. Yo sí que les querría decir que en el año 14 no solamente se cumple lo que dije antes, sino que habrá elecciones al Parlamento Europeo, fundamentales, fundamentales. De esas elecciones saldrá quién va a dirigir la Comisión. Y claro, el que dirija la Comisión será fundamental. Y por lo tanto, el votar para el Parlamento Europeo es un esfuerzo. Mucha gente dirá, ¿para qué? Bueno, pues nuestra vida en los años venideros van a tener mucho que ver con el resultado de esas elecciones. Una pregunta de tema europeo también que formula Javier Valdés. Le pregunta al señor Solana cómo cree que puede afectar a las relaciones con Estados Unidos las recientes revelaciones de espionaje por parte de Estados Unidos a determinados países europeos. Mire usted, todo lo que se ha dicho y se dice sobre el espionaje por parte de Estados Unidos nos sorprende mucho a nosotros. Le sorprende mucho menos a los gobernantes. Si yo les dijera que el Reino Unido, miembro de la Unión Europea, seguramente es más activo que lo que es todo lo que ha dicho Snowden, el Reino Unido, mis queridos amigos, ha tenido espiando nada más y nada menos que a la cumbre del G20. Es decir, a los socios más socios más socios que van a resolver el problema de la crisis económica los tenía escuchándolos. Es decir, no va a afectar al gobierno de Reino Unido, no va al gobierno de Francia, no va a afectar al gobierno de Alemania, que saben y están fastidiados y están enfadados, como estoy yo, por eso. Pero como más o menos, en un grado mayor o menor, todos hacen algo parecido, grado mayor o grado menor, cuando ya llegas a ser grado, esto es que ya, entonces es que ya no puedes vivir porque estás todo el día con el ojo de alguna agencia internacional que te está mirando, ¿no? Pero yo creo que eso va a tener un momento de tensión, pero el corolario de todo eso es tan importante que esa tensión no llegue más lejos. Vamos a estar negociando este año el tratado comercial más importante que ha firmado la Unión Europea nunca. Un tratado de libre comercio entre las dos grandes potencias económicas. La primera, que es la Unión Europea. La Unión Europea sigue siendo la primera potencia económica mundial, tomada globalmente, con Estados Unidos. Y a la vez vamos a firmar un tratado de libre comercio con Japón. Si de eso lo cerramos bien de aquí al año 14, o finales del 14, realmente será un salto tan importante económicamente no solamente para nosotros, sino también para la economía mundial, que, como he dicho antes, no estamos contribuyendo nada y ahora es que los países ricos aporten algo al crecimiento de la economía mundial y eso sería una pieza importante. Yo creo que eso no se va a poner en riesgo. Espero que no se ponga en riesgo. Carlos Collado, expresidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, le pregunta cómo se las arregló para unificar las diferentes políticas exteriores de los distintos países miembros en una política exterior común. Mire usted, con muchísimo trabajo. Mire, la gente está acostumbrada a un liderazgo, a un tipo de liderazgo, y está menos acostumbrado a otro tipo de liderazgo. El político que es elegido por sufragio universal y que tiene la responsabilidad de llevar un gobierno, tiene un tipo de liderazgo que es explicar, ponerse medallas, decir que la gente le siga, etcétera, etcétera, etcétera. El político tiene la obligación de sacar adelante una institución internacional donde las gentes que lo eligen son jefes de otros gobiernos, que van a las elecciones. Cuando el que es el director general o secretario general o presidente de esa institución no va a las elecciones, tiene que ser capaz de tener la suficiente humildad de dejar que se pongan las medallas otros y no tú. Por lo tanto, ¿cómo consigues eso? Con mucho tiempo, con mucho trabajo y con enorme generosidad, porque no debes ponerte ninguna medalla que se la pueda poner otro que va a ir a las elecciones.
Una pregunta que refleja una preocupación muy general, la formula Javier Martínez Coronado. ¿De qué circunstancias se precisarían para que fluyera con normalidad el crédito financiero en Europa, pero especialmente en España? Vamos a ver, el crédito financiero debe circular a través de los sistemas que los países como el nuestro tienen, los países europeos tienen, que es el sistema financiero. El dinero pasa a través del sistema financiero. Si el sistema financiero no es suficientemente potente, no es suficientemente sólido, pues el crédito pues, no fluirá menos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el sistema financiero español todavía tiene problemas muy serios. Algunos de falta de capacidad de gestión de ellos, otros que han venido de decisiones internacionales, por ejemplo, los criterios de Basilea III, que son para la banca difíciles, pero también por mala gestión en muchos casos de ellos mismos y en algunos casos horrorosa gestión. Pero tienen que ser capaces de soltar crédito, aunque sea un crédito muy específico. Y, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que tienen suficiente peso específico, que tienen suficiente, que lo que les falta es tesorería. Es absurdo que esa empresa tenga que poner en la calle a personas, una empresa que es viable, etcétera, 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 porque le falte tesorería. Es imposible, es que es de tontos hacer eso. Al final lo pagaremos todos. Y yo creo que eso es algo que hay que hacer llegar al Gobierno, ¿sí?, para que obligue a través del Banco de España, obligue o sugiera, o como quieran ustedes llamarlo, a través del Banco de España para que eso se ponga en marcha. La Unión Europea lo puede hacer, pero lo puede hacer de una manera muy complicada, que es a través del Banco Central Europeo, pero siempre tiene que hacerlo a través de la banca nacional, no lo puede hacer a través, él no puede ir a prestar, el Banco Central Europeo no puede prestar dinero a una empresa de Murcia. Por lo tanto, tiene que pasar por ese intermediario que es la banca nacional. Y la banca nacional, el dinero que hasta ahora le viene del Banco Central Europeo, lo está usando más para cerrar sus agujeros que para convertirlo en dinero que fluya hacia las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas. Europa tiene una dependencia del dinero financiero muy alta. Estados Unidos se financia menos. Es decir, Estados Unidos tiene dos formas de financiarse, una es la banca y otra son los bonos empresariales. En Europa los bonos empresariales son una componente menor del sistema financiero. Y por lo tanto, estamos mucho más ligados a la relación entre cliente y banco, institución financiera bancaria. Entiendo. En esta misma línea también de interés y preocupación, el médico Leoncio Collado Rodríguez le pregunta que si usted fuera presidente del Gobierno, ¿qué tres medidas impulsaría prioritariamente para mejorar la competitividad de nuestro país a nivel internacional? Bueno, como no soy presidente del Gobierno, yo pienso ser, me cuesta mucho contestar, ¿no?, porque no tengo todos los datos, pero si hago la pluma, sí diría que yo haría dos esfuerzos grandes. Uno que sería la educación, y una educación de calidad y una educación adaptada también a las necesidades del país, es decir, una formación profesional que no fuera la formación profesional de hace 20 años, sino la que está y que debe estar hoy, porque es lo que puede demandar mañana empleo en nuestro país. Esa sería seguramente la más importante, porque es donde está realmente la competencia del país. La competitividad del país está en la calidad de su fuerza de trabajo y en la calidad de sus hombres y sus mujeres, en su educación. Por tanto, esa es la que haría. Y luego iría a hacer algo un poco más en la investigación. En España se ha dado un cambio en investigación extraordinario en muy poco tiempo. Yo he sido ministro de Educación y Ciencia y creo que fui un importante innovador en ese sentido. Lo que hemos sido menos capaces es de transferir la investigación científica a un producto, es decir, a la tecnología. Y ahí sí tengo que decir que los empresarios no han estado a la altura. A mí me parece que no ha habido en el empresariado español la suficiente preocupación por utilizar la ciencia, convertirla en tecnología y en producto que hay en Estados Unidos, por ejemplo, o que hay en otros países como Alemania. En Alemania es impresionante lo rápido que un descubrimiento en un laboratorio acaba enriqueciendo, digamos, la dinámica de una empresa. Aquí nos pasa menos. Y eso sería otro de los más importantes esfuerzos por los que haría, porque creo que el futuro que he descrito al principio de mi intervención va a ir por ahí.
Hay dos preguntas que formulan periodistas que están en la sala. Por un lado, Pachi Gomariz pregunta, ¿Europa está perdiendo su laicidad? ¿Esa es laicidad? ¿España es cada vez más aconfesional? Le pregunta. Y por otro lado, Carlos Bonastre está interesado en saber si a lo largo de su extensa trayectoria ha tenido la oportunidad de conocer estrechamente a Nelson Mandela y, de ser así, ¿qué destacaría de su personalidad y de su papel en la historia? Hola, la primera, yo creo que España es un país que separa la religión del Estado y a nadie se le pregunta si lo que es, si es laico, si no es laico, a nadie se le pregunta y nadie tiene obligación de contestar. Por lo tanto, saber si España es más laica o menos laica, pues no lo sé y no lo pienso preguntar. España somos libres, cada uno hace con su intimidad lo que quiere y esperemos que lo usemos lo mejor posible. Estas ideas que yo hago de estudio de los valores es una manera indirecta de ver cómo la gente se comporta. Pero a mí me parece preguntar no está en la Constitución no te obliga a responder a esa pregunta, por lo tanto no sé contestar a esa pregunta. Me parece que España va por la línea de la modernidad, entendida la modernidad pues porque el hombre es el centro de todas las cosas. Me parece que eso sigue siendo una idea de los ilustrados que por lo menos yo sigo compartiendo. No creo que todo el mundo comparta, pero yo sí la sigo compartiendo. Respecto a Nelson Mandela. Mandela, para mí me han preguntado a lo largo de los últimos años en entrevistas personales quién era el hombre que más me había impresionado. Siempre he dicho que Nelson Mandela. Le conocí recién salido de la cárcel, estuve como invitado especial a su toma de posesión, le he visto prácticamente desde entonces todos los años, ya no, ya llevo varios años que no le veo, pero le veía siempre en Nueva York, alrededor de la Asamblea General de Naciones Unidas, teníamos una buena conversación. Mandela es impresionante, la forma como transmite su equilibrio interno, su bondad, su deseo de resolver problemas, no de crearlos, llevando una vida como ha llevado. Estuvo tantos años en una celda de castigo solo. Lo que en esa mente ha pasado es extraordinario. Yo luego lo considero una de las figuras emblemáticas de este siglo. Hay dos preguntas que formula Pablo Blesa, vicerrector de la UCAM. Le pregunta si cree que en 10 años Irán podría tener la bomba atómica. Irán. Y luego también quiere saber si cree usted que en 50 años es posible que haya un ejército europeo. Son dos preguntas completamente distintas. Irán es un tema que yo conozco muy bien porque he estado casi 10 años siendo el negociador en jefe en nombre de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con Irán. Por tanto, formalmente debo ser el que más conozco Irán, formalmente, no sé si es así, pero formalmente. Conozco bien al presidente nuevo, negocié con él el año 2002 y 2003, fíjese, años hoy es el nuevo presidente. Para mí ha sido un motivo de satisfacción verle como nuevo presidente, no me lo esperaba, aunque era candidato. No es un revolucionario, pero es un hombre con sentido común, un hombre con el que se puede discutir y negociar y se puede acordar, tanto es así que el único acuerdo que hicimos fue con él. A partir de que él se fue no volvimos a hacer ningún acuerdo. Yo creo que con Irán hay que negociar y creo que el Oriente Medio, lo miran ustedes hoy, es un lugar realmente complejo, donde además la comunidad internacional no actúa conjuntamente. Vamos a ver, si miran ustedes Siria, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad están divididos. China y Rusia, por razones que sean, están en una discusión distinta que los europeos y los americanos. En cambio, en el tema de Irán, en la negociación de Irán sobre el tema nuclear, estamos en el mismo bloque Rusia que Estados Unidos, China que Europa, juntos. Lo que pasa es que Irán y China no son dos cosas separadas. Perdón, Irán y Siria no son dos cosas separadas. En Siria se está jugando también una batalla que es entre sunitas y chiitas, por lo tanto, muy importante para Irán, que es el país más importante chiita. Y todo el otro debate sobre la bomba, sobre su desarrollo nuclear, está también manchado o marcado por sus relaciones con Siria.
Por lo tanto, estamos divididos en uno y juntos en el otro, lo cual quiere decir que estamos divididos en los dos. Y ahí perdemos fuerza, tanto en el uno como en el otro. Y entonces será más difícil la negociación sobre Irán, en principio, por la desunión entre nosotros, no tanto por el interlocutor que nos han puesto al otro lado de la mesa. Para ir acabando, me han preguntado antes que le trasladara la pregunta relativa a su vinculación con Murcia. O sea, creo que con Murcia, con la región de Murcia. Creo que en los años 60, puede ser, tuvo alguna relación estrecha con Murcia. Muy estrecha, pero sí se les interesa a ustedes mucho. Yo venía durante 3 años o 2 años y medio todos los domingos a Murcia. Yo tenía un hermano en la cárcel de Murcia, acusado por el Tribunal de Orden Público, se pasó aquí 3 años y 1 año y medio en la cárcel de Carabanchel. Y yo venía todos los fines de semana a visitarle, a traerle comida, a traerle amistad, a traerle recuerdos familiares. Algunas veces pude venir con mi padre y otras veces no, por razones de salud. Pero tenía otra relación importante con Murcia, que fue un rector famoso de la universidad, don Jesús Sancho, que fue catedrático de Química Física de esta universidad y rector de esta universidad, que era un íntimo amigo de mi padre. Esa es mi relación. Relación, por tanto, entrañable. Venir a visitar a un hermano es una gran cosa. Bueno, y le voy a hacer ya una última pregunta también, que yo creo que tiene un punto bastante personal, pero que me da pie a lo que ha dicho al final, la última parte de su intervención, hablando de los valores de los jóvenes y la falta de, bueno, pues, de solidaridad. Lo digo a cuenta de una noticia que apareció hace unos meses en El País, en el que usted comentaba que había donado un riñón recientemente a un ser querido. No solo eso, sino que iba a correr una carrera para recaudar fondos y que iba a dedicarse a concienciar sobre la necesidad de... Eso sí que tiene relación con Murcia. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Mire usted, es verdad que yo he donado un riñón a mi edad a una persona querida. Y estoy muy orgulloso, pero no quiero presumir de eso. Me parece absurdo presumir de eso. Así que olvídense. Si vale para algo, es para alguno que tenga una necesidad, que sepa que eso, que no pasa nada, que no sigue igual y que muchos trasplantes de riñón van a ser necesarios. La diálisis hay que acabar con ella. Pero dicho eso, me pidieron los médicos a los 2 meses o 3 meses, que todos no me dejaban hacer casi nada, que por qué no hacía con mi hijo una carrera en pro de los trasplantes, de 4 kilómetros. Yo tengo un problema en la rodilla, de menisco todavía no operado, uno ya me lo ha operado Pedro Guillén y el otro pues debe estar a punto de caer. Y le pregunté a Pedro, ¿me animas, me dejas ir con estas rodillas que tengo? Y bueno, pues a la rodilla no le sentó bien. Al espíritu sí nos sentó bien, a la felicidad de estar allí me sentó muy bien, pero a la rodilla no le sentó del todo bien. Pero bueno, voy mejorando. Gracias a Pedro voy mejorando. Usted es de una generación de políticos del PSOE que eran todos aficionados al atletismo, ¿no? Rubalcaba era yo al atletismo, yo no he corrido metros. Isabelsky también. Y usted, yo siempre, sí, bueno, no, yo no he corrido metros, yo no he batido ningún récord. Yo soy más bien de tenacidad. Bien. Pues esa era la última pregunta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esta lección de geopolítica y también de ejemplaridad pública. Muchas gracias a ustedes. Gracias.